Hola amigos de Jubilados y demás, estamos acá en el Museo Bolivariano del cual vamos a tener una pequeña visita de la misma. Vengan, acompáñanos a que tengamos el recorrido. Ya estamos ahí ingresando al Museo Bolivariano, nos va a atender el guía Gabriel Feo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Estoy. Cuéntanos del museo, Gabriel. Bueno, básicamente aquí se encuentra gran parte de la colección de lo que sería el Libertador, de sus allegados y muchos otros elementos de la época que están para que el público aprenda y los observe por primera vez. El recorrido se empezaría por la sala 1, básicamente, y hasta lo que sería el piso número 2. Vamos a la sala 1. Gabriel, danos una pequeña explicación de lo que tenemos acá en esta sala. Bienvenidos a lo que sería la primera sala, Bolívar Humano. Aquí van a encontrar ya sea pertenencias del Libertador o elementos como estos cuadros que hacen alusión a su persona directamente. Estos cuadros son de origen moderno, la mayoría son de origen actuales. También podemos encontrar, por ejemplo, el escritorio de campaña del Libertador, una ruana que le perteneció a él, e incluso se encuentra en la colección lo que sería las hamacas que él usó en su momento, parte de su ropa y pertenencias personales, como por ejemplo, a continuación, lo que son las espadas. En este caso es una réplica de la que se usó allá en Perú. Esos son sus elementos usados para identificar el rango militar que el Bolívar tenía en aquel momento. Es la guerrera como tal, con sus respectivas botas. Todos estos elementos que ustedes ven de ropa, un artista llamado Tito Salas aprovechó y se inspiró e hizo el cuadro que se encuentra allá al fondo, que ustedes lo pueden observar. Es un cuadro moderno, pero está inspirado en las prendas que Bolívar portaba para aquella época. Esto es un largavista. Al contrario de un telescopio, pues sirve más que todo para fijarse en el horizonte como tal, directamente. Y aquí hay varios monumentos relacionados. El más llamativo es curiosamente este, que se encuentra actualmente en Central Park. Esta sería una réplica, el original es un poco más grande y es más que todo para dar honor al Libertador. Estos son sus elementos de implementa personal, para ya sea el aseo de lo que sería el bigote, la barba o su cabello directamente, al igual que lo que son el alfiler con sus respectivas marcas. El pantalón rojo, este es parte del uniforme militar. Bolívar solía verse mucho con dos tipos de uniforme, ese con el pantalón rojo y uno que es blanco con un pantalón igual del mismo color, que es para la gala directamente. Estamos en el pasillo, el cual tenemos diferentes tipos de escudos. Háblanos de los escudos, Gabriel. Lo que ustedes van a ver aquí, en primera, es el escudo de la República y de seguidilla van a ver varios escudos referentes a las familias españolas. Pues en la época era muy común que cada familia tuviese un blasón propio referente a su familia. Por ejemplo, este grande que se observa acá, pueden observar el detalle de que tiene un yelmo medieval. Eso representa que la familia fue descendiente de hidalgos y ya los elementos ya eran elementos propios de la familia, tenían un significado muy concreto. Por ejemplo, el león podía representar la fuerza o la nobleza y los árboles muchas veces eran árboles de la zona donde el apellido de la familia se originó. ¿Sí? Seguimos adelante, vamos a ver otros escudos distintos y lo que sería después unas cadenas que pertenecieron a esclavizados que trabajaron en las haciendas, ya sea de café, de caña de azúcar, entre otros. Ese reloj de sol como tal, corresponde a una hacienda que anteriormente era perteneciente al padre García de Modiano. Y ese reloj era usado para que los esclavizados supieran la hora que ellos debían descansar y poder trabajar. Porque en la época sí existían relojes de bolsillo, pero era más que todo perteneciente a las clases altas. Y esto de aquí es una pila bautismal. Básicamente esto estaba antes en una iglesia y ahí se echaba el agua para bautizarla y luego hacer que la persona pasara correspondientemente. Finalmente tenemos esta piedra conmemorativa. Esto básicamente indicaba que la pertenencia de un aljibe, un elemento de agua que contenía agua potable, básicamente le pertenecía al rey Carlos III de España para aquella época, indicando que aquel elemento natural no se podía tocar porque haría un castigo directamente hacia la persona. Estamos ingresando a la segunda y tercera sala, que tiene de título Una sociedad rígida e inflexible, porque aquí se van a observar los diferentes matices sociales de la época, empezando aquí detrás con lo que sería una procesión formada por los diferentes grupos sociales de la época. Primero serían los blancos de orilla, blancos españoles que en su momento eran enviados como directamente los más altos mandos del ejército, o en caso de ser parte del clero o la iglesia, ser la parte más alta en tema de mando social. Luego venían los blancos criollos, eran las generaciones familiares que ya habían tenido un tiempo acá y que se habían criado,
por su estatus eran tratados a veces como personas de segunda y muy pocas veces podían llegar al estatus o a los títulos que tenían los blancos peninsulares o de orilla. Aquí ya se encontraría la población indígena y muchas otras poblaciones que habían salido de la esclavitud. Básicamente ellos tenían que pagar un impuesto social y muchas veces les era muy difícil salir de ese estado de pobreza. De este punto se vería directamente lo que sería la crianza de la servidumbre. Por eso se ven desde niños. Muchas veces la servidumbre eran tratados como personas de suma confianza, pero que obligatoriamente se tenían que mantener atados a una familia en concreto. Y finalmente los esclavizados, aquellos que directamente no tenían derecho alguno y que muy pocas veces se les daba posesiones propias. Muchas veces portaban era ropa que se les regalaba para que no andaban desnudos directamente. Eso de allá son las posesiones, ya sea de familiares del libertador o de personas que estaban relacionadas ya sea a la alta sociedad de la época. Por eso vamos a elementos que pertenecieron directamente a sobrinos del libertador. Aquí van a ver lo que sería parte de lo que es el proceso, ¿verdad?, que tienen muchos de los blancos europeos para empezar sus negocios. La mayoría empezaba manteniendo su fortuna, ya sea con negocios de traslados de material, de importación, ya sea durante el proceso de las guerras independentistas trayendo elementos de armamento bélico o participando en lo que sería el proceso para traer comida, agua o incluso elementos como el aceite que iban en estos botijones. Estas no son originales, pero representan el tipo de cadenas que usaban los esclavizados. Es por eso que las tenemos aquí. De esta manera ellos solían portarlas en el cuello, en las manos o a veces en los pies para que no se pudieran mover durante el traslado de estos viajes incluso. Y acá se ven lo que son una serie de grilletes. Estos grilletes básicamente están de diferentes tamaños porque muchas veces se transportaban niños, personas un poco más de contextura delgada, o directamente se buscaba que esas personas se mantuvieran en un punto concreto para que no se movieran de allí. Y de este otro lado podemos observar lo que sería la diferencia, ya socialmente hablando, de las pertenencias que tenían estas familias que vivían acá. Por ejemplo, aquí se encuentra la última familia que habitó lo que sería la Casa Bolívar. En esta pequeña vasija se ve su apellido. Sí. La letra M es de Madrid. El señor Don Juan de Madrid fue parte de esos familiares que habitaron por última vez la Casa Bolívar como tal. Y también, hablando de los Bolívar, vemos la silla de mano que pertenecía a la madre del libertador. Los Bolívar eran una familia que también en su momento fueron blancos de orilla y pasaron a ser blancos criollos y tenían sus esclavizados correspondientes para hacer sus labores diarias. Estamos subiendo al primer piso del Museo Bolivariano. Estamos subiendo al segundo piso, donde están las salas 6, 7 y 8. Vamos a ingresar primero a las 6. Que les puedo decir que es la sala de las armas y medallas. Háblanos, Gabriel, sobre esta sala. En esta sala se van a ver varias cositas, principalmente armas relacionadas al libertador, a sus hombres, y ciertas condecoraciones a ellos. Se empezaría por este lado, más que todo porque aquí tenemos un cuadro de lo que es Caracas. No es la Caracas colonial 100%, pues originalmente la ciudad solo tenía 25 cuadras y luego se fue expandiendo. Esto es muchos años después de todo el inicio del proceso independentista. Y abajo se encuentran sables, que aquí yo aprovecho para explicar que algunos tienen un proceso de restauración químico, de cual le quitan la capa de óxido, la capa negruzca que se observa actualmente, para que queden relucientes. Y como se puede observar, la mayoría tienen cierto desgaste mínimo, pues se les pule, se les arregla para que se vean presentables al público. Se observa lo que sería un sable referente al personaje Lino Clemente, una persona que estuvo relacionado en las guerras independentistas. Y acá, de este lado, se observan algunas condecoraciones dadas a Bolívar. Por ejemplo, la que tiene la estrella de 5 puntas es la medalla de las 5 virtudes. El elemento que está acá es dorado, básicamente es una gola, es algo que da en el cuello para proteger la garganta. Y esto es Tierra de la Puebla de Bolívar. El apellido de Bolívar es un apellido vasco y proviene de Vizcaya. Al ser trasladado de allí, básicamente se sacó parte de esa tierra
para tenerla como un elemento conmemorativo al lugar donde se origina el apellido Bolívar. Acá se observan elementos relacionados ya sea a la época de la Gran Colombia. Acá lo que se observan son diferentes bastones de mando, elementos usados más que todo por las personas importantes de la época para denotar su presencia, pues no todo el mundo conocía a aquellas personas por vista, solo por nombre. Y entonces estos bastones indicaban el nombre de la persona con la inicial de su apellido y parte de lo que sería pues su estatus social. Los botones que pertenecieron a las guerreras de algunos de los soldados libertadores, medallas referentes a Bolívar, a sus hombres y algunos acontecimientos importantes, y abajo unos sellos de troquel referentes a lo que sería la Gran Colombia. Por eso se observa que dice Estado de Venezuela. De este lado se observa el hacha del verdugo de Caracas, ocasionalmente usada para dar castigo a cierta parte de la población, y en caso de los independentistas, a veces se les cortaba las cabezas y se le ponía, ya sea en la entrada de la ciudad, con un mensaje alusivo a que si volvían a reincidir, este sería su castigo directo. Un regalo dado a Antonio José de Páez, por eso que se ve así arreglado, no a diferencia de las otras armas que ustedes van a ver. Una serie de colección de lo que es referente a diversas armas, principalmente trabucos, que son estos que parecen una trompeta, y las pistolas en diferentes estados de conservación. De este lado se va a observar lo que sería la colección de fusiles. Cada fusil es de una época en concreto y lo pueden diferenciar más que todo por el tipo de martillo que posee. Por ejemplo, este de aquí, este de acá que se observa, tiene un martillo específico que permite que al golpear la explosión haga que la bala salga. Sin embargo, otros necesitaban un pedernal. Ese pedernal servía para hacer la ignición y ese tipo de fusiles en concreto necesitaban recargarse por la parte del cañón internamente. No tenían un elemento de apertura para poner las balas. Estas de aquí son armas usadas durante la guerra independentista y la mayoría se puede observar lo que sería el desgaste de la propia arma. Y algunas de hecho conservan la funda de cuero que generalmente se solía llevar para la época. De este lado se observan armas dadas a diversos generales, presidentes y personajes de alto rango en el ejército nacional de aquella época. Es por eso que tienen una condecoración o una decoración sumamente llamativa, en oro, en detalles preciosos, más que todo para distinguir el rango de la persona. Igualmente de este lado, solo que aquí se observan lo que son espadines, son espadas sumamente delgadas y un poco más cortas. Y de este lado se observan también otras que pertenecieron a personajes como José Escolástico o a Renato de Brochet. Las que continúan básicamente son pertenecientes a miembros de los batallones del Libertador como José Antonio Sotillo, la réplica que tenemos del sable de el señor Rafael Urdaneta. Y por debajo lo que sería el personaje de Francisco de Miranda. Que lo que se observa aquí son básicamente una serie de condecoraciones, ya sea referentes a Bolívar o dadas a él mismo. Por ejemplo, la más antigua que tenemos acá es esa de 1825 que se encuentra de ese lado, donde fue entregada al Libertador allá en Cusco, directamente en sus manos. El resto, la mayoría, son condecoraciones ya sea por el aniversario de alguna ciudad, ya sea la conmemoración de lo que sería el natalicio del Libertador o de lo que sería su año de fallecimiento. Estamos ingresando a las salas 7 y 8. Bolívar, signo de la patria. Aquí vamos a observar ya todo el proceso que llevó el Libertador una vez fallecido. Aquí se observa el ataúd que se usó para trasladarlo desde Santa Marta, Colombia, hasta Caracas. Pues cuando él fallece, no fallece aquí en Venezuela, sino fallece en esas tierras. Y del lado derecho se encuentra la lápida que lo estuvo acompañando para aquella época. Aproximadamente fue el día 17 de diciembre de 1830 y se tardó 12 años en poder trasladarlo a Venezuela por diversos problemas políticos de la época. Para el momento, uno de los doctores que atiende al Libertador se encuentra acá, es el doctor Alejandro Próspero. Él fue el doctor que lo atendió en sus últimos días de vida y el primero que lo atiende tras fallecer. Le hizo una autopsia para descubrir qué exactamente le había afectado y se detalla en el informe que él hizo que fue debido a una tuberculosis. De este lado se encuentran varios elementos extraídos de lo que sería
el ataúd del Libertador, debido a que cuando se pasan los 12 años se envía un grupo de médicos para inspeccionar lo que es la tumba y por supuesto verificar que es él. Entonces se traen elementos de hueso, cabello, piel y otras cosas. Se observan lo que serían homenajes directamente dados al Libertador. Para la época, Guzmán Blanco, un presidente mucho después de Antonio José de Páez, solía usar a Bolívar como parte de su campaña presidencial. Entonces muchas veces generaba este tipo de homenajes o se le entregaba más que todo por su fecha luctuosa. Eso de allí son elementos que se encontraban en el ataúd del Libertador. En este caso, principalmente para que tanto la cabeza como el cuello se mantuviesen en un estado recto, y esta pequeña cajita fue el informe dado por, en el caso de aquel momento, el doctor Jesús María Vargas sobre la segunda autopsia que se le hizo al cuerpo del Libertador una vez llegado a Venezuela. Acá se observa lo que sería una corona de ofrenda. Básicamente esto estaba acompañado de una ofrenda de flores y era para básicamente honrar al Libertador. Esto fue dado por los Estados Unidos de México. Para aquella época mantenían ese nombre y luego es como tal México actualmente. Esto lo que se ve aquí es la cuerda que usó el carruaje mortuorio del Libertador para trasladarlo, y abajo la placa que sostuvo los órganos de Bolívar cuando se le hicieron diversos procesos para mantener su cuerpo lo más conservado posible. Aquí tenemos. Acá se observa el arca cineraria donde se le trasladó en 1876, cuando Bolívar ya se encontraba en Venezuela. Se le hizo el traslado directo al Panteón Nacional a través de esta arca. Para aquel momento, él había sido introducido en una urna de plomo para conservarlo. Esta urna fue dado básicamente porque se quería conservar su cuerpo lo máximo posible, y en su momento se mantuvo en el Panteón Nacional. Tiempo después, en el 2007, se abre. Más que todo, pues había cierta polémica alrededor del Libertador y se hizo una investigación forense para determinar ciertos elementos, como su rostro, por qué murió, entre otras cosas. Lo que se ve ahí es el acta de función del Libertador. Las otras cartas alrededor son más que todo el doctor Alejandro Próspero y Guzmán Blanco respondiéndose entre sí, pues él entrega algo llamado lo que sería una concreción fosfática calcárea. Y de este lado es una de las últimas cartas que envía Bolívar, más que todo directamente a uno de sus sobrinos. Esta litografía muestra secuencialmente parte del proceso de cómo el Libertador llega a Venezuela. Primero se hace el embarco de sus restos, ahí se planifica el proceso para llevarlo a través de una carroza fúnebre una vez llegado a Caracas, y se va observando lo que sería, o se va planificando lo que sería el paso de Bolívar por la ciudad y por lo que sería parte del centro hasta llegar a la iglesia de San Francisco. Se observa parte del proceso forense que se hizo a los restos del Libertador en 2007. Se exhumió la tumba nuevamente para poder determinar algunos elementos como la forma de su rostro, el tema del ADN, poder limpiar los restos sucesivamente. Pues algunos elementos como las charreteras, que es lo que se está viendo allí, se habían degradado. Elementos como el paño o lo que sería el manto de Damasco, que es un elemento para dar privacidad al cuerpo, también se había degradado, y se le hizo una nueva urna para contener sus restos sin que se degradaran más. Estos son diversos cuadros, algunos de la época, otros son muy recientes. Más que todo, el más llamativo es el que se ve a la derecha. Esta es una, por así decirlo, modificación de un cuadro hecho por José Gil de Castro. El cuadro original era solo Bolívar en un fondo verde, y según el propio Libertador, de hecho, esa es la imagen que más se le parece a él, pero esta modificación fue hecha para Europa. Ya que se le hicieron algunos detalles, pues no todo el mundo conocía visualmente cómo era Bolívar y no sabían quién era, entonces se le dan algunos elementos palaciegos, elementos como las montañas y todo para hacer como referencia a las Américas. Estos como tal fueron pintados por otros artistas ya basándose en lo que habían visto anteriormente. Por lo menos es una representación de la época, pero estos de aquí son un poco más modernos, como se pueden visualizar. Ya esto de aquí es más que todo para finalizar el recorrido. Aquí se ven todas las imágenes de Bolívar, la mayoría de sus representaciones más famosas, y es más que todo para mostrar a la gente una cosa que sucedió a través de la época.
Bolívar tuvo muchos rostros gracias a los diversos artistas. Y había mucha discusión por la forma en que se veía, por los rasgos que tenía, entre otras cosas. Es por eso que en muchos de sus cuadros aparece más claro, más oscuro, con elementos de ojos más grandes, entre otras cosas, pues directamente. Y es más que todo también una obra que hace referencia a que Bolívar también somos nosotros, en el caso de la mayoría de la población que visita. Bueno, amigos de Jubilados y demás, espero que les haya gustado esta visita que tuvimos en el Museo Bolivariano junto a nuestro guía Gabriel Ha sido Feo. un placer. Gracias, Un placer. Gabriel, por tu colaboración. Ujú. Que estén bien, denle like y suscríbanse a la página.